Buenos días, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso sobre el conjunto de los números reales. ¿Vale? El conjunto más pequeño dentro de los números reales es el de los números naturales, que se representa con una letra N mayúscula. Incluye a todos los números enteros positivos. Fue creado para poder contar las cosas. Pues en general, para contar cualquier cosa se utilizan los números naturales, que son enteros positivos. Cuando hicieron falta números que no eran positivos, por ejemplo, cuando le debemos dinero a alguien, cuando medimos una temperatura cuya base es el grado 0 y son temperaturas por debajo de ese nivel, cuando estamos en un edificio y queremos ir a plantas que están por debajo de la planta baja, necesitamos usar los números negativos. En ese caso surge el conjunto de los números enteros, que se representa con la letra Z mayúscula. Los números naturales están incluidos dentro de los números enteros. O sea, el conjunto Z incluye a los números naturales, que son enteros positivos, y a los números enteros negativos. Como ejemplo de números naturales, pues el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Números enteros negativos, pues sería el -1, el -2, etc. ¿Vale? Como hemos dicho, los números naturales estarían incluidos, y vamos a ir aprendiendo simbología. Este símbolo significa incluido. Los números naturales estarían incluidos en el conjunto de los números enteros. Si lo representamos con un diagrama, representamos aquí un diagrama, estos serían los números naturales y los números enteros estarían envolviendo a los números naturales. Cualquier número natural también es un número entero. Bien, hay números que son también positivos o negativos, pero que no se pueden expresar como un número entero. Por ejemplo, si tenemos una tarta, la dividimos en 4 partes y cogemos 3. Esos son lo que se llaman números racionales. Se representan con la letra Q. Este sería el conjunto de los números racionales, que incluye a los números naturales, a los números enteros y a lo que llamamos los números fraccionarios. Es decir, un número racional es aquel que se puede expresar como fracción. Se puede siempre expresar como fracción. Un número racional puede ser entero, como hemos dicho, natural, puede ser entero, que incluiría los naturales, como hemos dicho antes, y puede ser fraccionario. Cualquier número fraccionario se puede expresar como número decimal. Esos números decimales pueden ser decimal exacto, decimal periódico puro, o decimal periódico mixto. Pero los números naturales y los números enteros, es decir, los números enteros, también son números racionales. Vamos a ver qué son decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Bueno, pues un decimal exacto es aquel que tiene un número determinado de decimales. Por ejemplo, 3,25.
Ese es un decimal exacto. Un decimal periódico puro es aquel que tiene una parte decimal que se va repitiendo una serie de cifras periódicamente, por eso se llama periódico. Por ejemplo, el 3,22222 y siempre se repite ese 2. Tendría infinitos decimales, pero todos los decimales son, en este caso, iguales. Se representaría como 3,2 y la parte que se representa con el cucuruchito es lo que se llama la parte periódica. Ese decimal periódico puede tener una sola cifra en el periodo, ¿vale? El periodo de este sería 2, puede tener dos cifras, que se representaría como 3,25 y la parte periódica o el periodo se representaría de esa manera. O puede tener 3, 4, las que sean. Puede representarse entonces un número racional, voy a poner aquí que estos son los números racionales, Q, se puede representar como decimal exacto, decimal periódico puro y por último decimal periódico mixto. ¿Por qué se llama periódico mixto? Pues porque es una mezcla del exacto y el periódico puro. Es un número que tiene infinitos decimales, pero en el cual hay una parte que no se repite y luego hay un periodo. La parte que no se repite, en este caso sería el 27, se llama anteperiodo y la parte que se repite es la parte del periodo. Se expresaría 3,275 y esto sería el periodo. ¿Vale? Bien, esos serían los tipos de números racionales. Como hemos dicho, cualquier número entero también es racional, por lo tanto cualquier número natural también es racional. Es decir, un número natural estaría incluido dentro del conjunto de los números enteros, que a su vez estarían incluidos dentro del conjunto de los números racionales. Existen otro tipo de números reales que no se pueden expresar como fracción, que también tienen infinitos decimales y no pueden ser expresados como en forma fraccionaria. Estos son lo que se llaman números irracionales. Números irracionales serían aquellos que no pueden expresarse como número, como fracción. Por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2, si lo hacemos, tiene infinitos decimales, ¿vale? El número pi también tiene infinitos decimales y un número que nos tiene que empezar a sonar, que es el número e, que lo estudiaremos a lo largo del curso. Entonces, ya hemos visto todos los tipos de números reales. Los números reales, R, que es el conjunto de los números reales, está formado por la unión del conjunto de los números racionales y de los números irracionales. Y ese sería el conjunto de los números reales. En ese conjunto van a estar todos los números que de momento nosotros vamos a estudiar y con los que vamos a trabajar. Cuando nosotros queremos clasificar un número, pues entonces pondríamos por ejemplo, vamos a poner aquí una tabla donde están el 2, el 5,2, el 3,25 y el número pi. Bueno, pues si tenemos el conjunto de los números naturales, números enteros, números racionales y números reales, el número 2 sería tanto natural como entero, como racional y como real. El 5,2 no sería un número natural,
tampoco sería un número entero, sería un número racional y real. El 3,25 también sería racional y real, ya que se puede expresar como fracción. Y el número pi simplemente sería real. ¿Vale? De esta manera clasificamos los números en los diferentes conjuntos que incluyen a los números reales. Espero que esto haya quedado claro y de esta manera pues podremos clasificar todos los números que vamos a manejar durante el curso.